El violento oficio de decir. En el hilo invisible. Con Stephanie Vicens y Daniel Sanz. Buenas tardes a la audiencia de Antena Libre. Mi nombre es Stephanie Vicens. Estaré presentando esta tarde un trabajo desde la Cátedra de Psicología Social. Seguimos un proceso continuo hace varios micros, presentando el trabajo de Daniel Sanz, que también es profesor de la cátedra, quien interpreta a Macedonio López, contando historias trágicas de Río Negro. Sobre eso quería decirles y leerles un poquito de lo que escribió Daniel sobre estas historias, para introducir. Dice: esto que se lee a continuación y que escucharán son historias que me encontraron, y no es que me cuentan, pero tengo la impresión que en los últimos años la única constante ha sido acercarme a la posibilidad de escribir esto. Tal vez esté llegando al último borrador, al texto que acepté por definitivo. Podré entonces descansar de todo esto. Escucharán a continuación algo que podremos nombrar dentro de los géneros como no ficción, como relatos cortos, como novela contemporánea, novela histórica, casos de trágica salud mental de Río Negro, que nos interpelan para proponernos que escribir, como dice Daniel Sanz, interpretando a Macedonio López, escribir es hacer cosas con las palabras, y dentro del hacer es hacer algo con nosotras, con nosotros. Dentro del hacer es conocer un poco más la Patagonia, Río Negro, qué pasa con nuestra salud y con nuestra salud mental. A continuación escucharán, dos casos, el de Fabián Farriol y el de Graciela Villanueva. Uno más amplio que el otro, el de Graciela como escrito más breve, en donde podremos pensar que sucedió allá y entonces, hace mucho tiempo, pero también podemos pensar en los imaginarios sociales y en la representatividad. ¿Cuántos Fabianes, cuántas Gracielas pueden haber en Río Negro? ¿Cuántos pueden haber en nuestro país? Bueno, esto es que los casos paradigmáticos son paradigmáticos porque muestran que pueden haber otros en las mismas circunstancias si se juntan los elementos que encontramos en la trágica salud mental de Río Negro. Les dejo entonces para que se dejen atrapar por este próximo relato de los capítulos 9 al 12 de Enloquecer a cielo abierto de Macedonio López. Hasta el jueves que viene. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto. Testimonial y novela. No hay ningún camino que de esta región lleve a la vida, mientras que sí tiene que haber existido, desde luego, un camino que de la vida llevó a esta región. Tan desorientados estamos. Franz Kafka, 19 de febrero de 1920. Parte 1. Testimonial de las muertes y de la banalidad del bien. Capítulo 9. Matar. La doctora Susana Moro lo entrevista una mañana a la vera de su cama y le deja unas revistas de deportes. La médica escribe por primera y única vez en el cuaderno de los profesionales y se puede leer algo parecido a una sesión de psicoterapia. Paciente lúcido, algo disgregado por el contenido del pensamiento, por momentos coherente, algo demandante e intolerante. Y sigue la terapeuta.
paciente que manifiesta que se descompensó por exceso de responsabilidad, que si nos podemos comunicar con el dueño del trabajo para expresarle su inquietud. No obstante, dice que ya se encuentra mucho mejor. Escriben en el cuaderno de enfermería que, cuando se va la doctora Moro, Fabián pide dieta específica. Dice que está muy gordo. Salió a la calle y regresó más calmado. Norma, prima de Fabián Farriol, hija de la mujer que lo alojó en sus últimos años, dijo: nunca estuvo contenido en su familia, no se ocupaban de él. Siempre tuvo problemas. La madre, mentalmente mal, no se podía hacer cargo. La muerte de mi madre fue un mes antes. Los pobres, si están locos, no tienen lugar que los aloje. Fabián Farriol tuvo hogar mientras vivió con la tía que lo crió. Al morir la mujer, esa intemperie disparó la locura. Fabián Farriol era consciente que el delirio iba a crecer una vez que había comenzado a anunciarse. La crisis iría ocupándolo todo, dejando apenas un rincón, esquina de la conciencia donde asistir a un barullo incansable, a una obsesión sin reposo. La voz le mandaba: matá a Puano. El revólver está en casa, andá y matalo. El odio se había disparado desde la muerte de su tía y le ordenaba: matá a Puano, pegale un tiro, 2, 3. Delirio lleno de dudas y ambigüedades. ¿Matar a Puano? Separado de este impulso, Fabián Farriol evitaba acercarse al arma que lo tentaba, pero ansiaba sentir el peso contundente en su brazo, apoyar el índice en el gatillo y matar a Puano. Era un fulminante percutido, la inflamación de la carga, un estallido, la bala desembocada. Fabián sostenía una batalla con el homicida que lo habitaba y quería matar al dueño de la casa que alquilaban. «Reventalo», mandaba el delirio. «Cargate a Puano de una vez». Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. Capítulo 10. Guardia. La noche anterior a la de la muerte de Farriol, los gritos en la habitación número 11 de la unidad de cuidados intermedios pudieron hacer creer que se trataba de una urgencia, excepto por dos detalles, que se extendieron mucho en el tiempo para una crisis aguda y que los gritos no eran del personal. Era Farriol que puteaba a las dos enfermeras que ataban sábanas de refuerzo para sujetarlo y adelantaban el horario de aplicación del hipnótico que no ponían en el suero, como estaba prescrito, sino en la vena. En el silencio posterior al griterío estaba Farriol, apagándose, con los brazos en cruz atados al barral superior de la cama y los pies juntos sujetos al barral opuesto. De un soporte bajaba la guía que le inyectaba el brazo izquierdo. Fue entonces que las enfermeras llamaron a la guardia de salud mental. El psicólogo Borgi, que estaba de guardia pasiva, decidió que no tenía sentido concurrir al llamado. El licenciado, en su declaración testimonial, afirmó que entendió que enfermería no lo llamaba por el paciente, sino por el miedo que le tenían a Farriol. Sostuvo Borgi: la madrugada del sábado 8 de mayo de 1999 me llamaron. Primero me llamó un camillero y dijo que Farriol estaba gritando. Luego me pasaron con una enfermera, no sé cuál. Pregunté por la medicación y si estaba con contención mecánica. Ante la respuesta, no fui. Entendí que cabía que llamen al médico clínico y no a salud mental. El paciente estaba dormido. Si se despertaba, en todo caso, podía haber riesgo y no tenía sentido cubrir la guardia. Días antes me habían solicitado porque el internado Farriol le pegó a un paciente en clínica médica y a un paciente de salud mental. Otro día le había pegado a otro paciente y había roto un vidrio del hospital.
Estaba atendido, pero no era suficiente la contención que se le brindaba. Más adelante, el psicólogo sostuvo que, si Farriol pasaba la crisis, podía tener tratamiento de este tipo. Si no, no había posibilidad de palabras. Borges sabía sobre el miedo de las enfermeras, ya que declaró: la medicación producía sueño, se le administraba para que esté tranquilo, pero no dormía las 24 horas. En momentos podía ceder la crisis, depende de quién lo asistiera. A unas enfermeras podían tranquilizarlo, a otras les daba miedo. Respecto a la última vez que vio a Fabián Farriol, el psicólogo recordó: el sábado 9 de mayo me dispuse al pase de sala, fui a verlo, llené la historia clínica y dejé en orden el fin de semana. Pasé por la UCI a las 17 horas y Farriol dormía. Me fui a conversar con las enfermeras para tranquilizarlas. Luego finalicé la guardia. Así fue como el licenciado Borgi, que estaba de guardia, concurrió 16 horas después del llamado. Al final de su declaración dijo que el lunes supo que había fallecido al volver al trabajo. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. Capítulo 11. ¿Quién? Fabián Farriol, como suele suceder, no estaba todo el día loco. Tenía momentos. Otra conciencia distinta al delirio en que se oponía a sus impulsos destructivos. Por eso se internó, porque deliraba matar. Ese motivo declaró por encima del delirio. En esa lucha buscó aliados terapéuticos que declinaron en ser vigilantes de su peligrosidad. Se repitió en esta, como en tantas historias, que, entre el loco y el vigilante, no es el primero el más peligroso y suele ser su víctima. El delirio, lo sabemos, busca reparar al delirante, pero el delirio debió ser eliminado y el efecto de esa eliminación fue la locura que se registró. ¿Quién fue Fabián Farriol? No lo sabemos. Solo quedaron huellas, algunas marcas que reconstruimos. Su trabajo cuidando autos en el centro de Bariloche, los padres que lo maltrataron, las drogas, un pibe de avería, un marginal del que cuidarse, un desmanicomializado, atiborrado de drogas. ¿Cuál fue la gravedad de su locura? Fueron las agujas que entraron en la vena, fueron las sábanas que lo ataron a la cama, un estallido de vidrios, un estruendo de metales, el temor a que despertara, la crueldad de la historia que se le quedó clavada en la pupila y también la tía que lo alojó. Fue una historia clínica, un expediente judicial. Fabián Farriol fue una herida abierta en el hospital por donde entraba el miedo del mundo. Todo eso, o tal vez nada de eso, fue el olvido necesario para que todo pueda volver a repetirse. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. Capítulo 12. Enemas de limonada. Graciela Villanueva murió en una casa de medio camino en Fisque Menuco el 10 de junio de 2003. La causa de muerte fue neumonía. Estaba bajo la responsabilidad del hospital local, ya que la casa era el dispositivo intermedio que prescribe la ley. Los médicos del hospital, que se encuentra a 8 cuadras del instituto Nuestra Casa, habían indicado a las promotoras de salud que le dieran enemas de limonada, ya que no creían en la veracidad de los síntomas que informaban sus cuidadoras y se negaban a atenderla. Estaba alojada en la casa que en el barrio llaman de inimputables, pues allí van a parar los que son así declarados luego del proceso judicial. Graciela había matado a su tío de 10 puñaladas
Esto sucedió en una localidad del Valle Medio rionerino. Se comprobó que Graciela, de 23 años, estaba al momento del homicidio en estado de ebriedad y padecía alteraciones mentales. La casa de inimputables, que está en la esquina de las calles Bariloche y Los Andes, fue investigada luego de la muerte de la joven dado el estado de la vivienda. Las ventanas carecían de vidrios y proliferaban cucarachas y ratas. La directora del hospital y el jefe de salud mental admitieron que el lugar distaba de Siria y de Ideal, pero negaron que la institución fuera responsable de las muertes. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. El violento oficio de decir. En el hilo invisible, con Steffi Vicens y Daniel Sanz.